Bueno, mi nombre es José Checa, para los que no me conocéis, y empezamos con el tema este de firmware hace aproximadamente 4 o 5 años. Todavía no estaba muy claro lo que era esta tecnología y al principio pues era un poco darse de cabeza, ¿no? con toda la documentación dispersa que había en la red, ¿no? Ahora ya podemos tener claro que esta tecnología sirve o puede servir para hacer un despliegue de soluciones IoT, básicamente de soluciones IoT. Lo que pasa es que se puede aplicar a cualquier área de negocio también, como veremos. Entonces vamos a ver una arquitectura básica de cómo se montaría una solución de este tipo utilizando esta tecnología y dónde encaja esta tecnología en toda esta arquitectura. El Internet de las cosas, este gran auge que ha tenido, no ha sido porque sea una tecnología nueva solo y exclusivamente de Internet de las cosas, sino porque es una verdadera revolución que ha venido acompañada de otras revoluciones. La revolución de la electrónica, donde ya tenemos componentes súper integrados, que consumen muy poco y que tienen una gran capacidad de proceso, ayuda a toda esta solución. Las comunicaciones que se implementan también han ido creciendo, cada vez son más rápidas, cada vez también son más baratas y además volvemos a utilizar la tecnología de la radio en casi todas ellas, ¿no? Comunicaciones colaborativas y abiertas que son en las que nosotros basamos nuestros proyectos simplemente por el hecho de la relación que tiene de costo, ¿no? La computación, lógicamente, pues se ha venido durante todo este tiempo evolucionando desde los ordenadores que teníamos nosotros cuando empezamos. Yo soy viejo en esta materia. Teníamos ordenadores súper grandísimos que hacían muy poco y ahora tenemos pequeños ordenadores que son una maravilla, ¿no? O sea, la computación ha ido evolucionando de ordenadores simples, ordenadores complejos, a tener una verdadera computación en la nube. O sea, es algo ya, una entelequia por ahí que no sabemos dónde está. Y la programación al mismo tiempo también ha cambiado. En mi caso, empezamos programando en la carrera tarjetas perforadas. Y ahora pues, tenemos entornos de programación que hacen que la programación esté normalizada, que sea muy fácil de trabajar y que de verdad sea muy fácil colaborar. Eso antes, cada vez que cogíamos un proyecto, teníamos que tirarlos y empezar prácticamente uno de nuevo. Como digo, que el Internet de las cosas viene siendo un totum revolutum de todo esto, y esa revolución del Internet es una revolución de todas estas tecnologías. En el tema de las soluciones IoT, tenemos un gran problema, que es que la mayoría de ellas son soluciones propietarias, son las grandes empresas las que están desplegando toda su tecnología, porque tienen muchos medios, tienen mucho personal, ¿no? Esto ha ido cambiando en el tiempo, ha ido cambiando, entre otras cosas, pues porque la computación se ha abaratado, porque tenemos dispositivos electrónicos también más baratos, asequibles, porque somos capaces de tener ya en nuestra casa nuestro propio laboratorio, cosa que antes, pues para trabajar con alguna tarjeta, algún diseño, pues nos tenemos que ir a un laboratorio determinado de la universidad, en este caso, y hacer los desarrollos allí. Ahora, la mayoría de estas cosas las podemos implementar en casa. La implementación que se pueda hacer en el exterior, en una empresa privada, para una solución determinada, ya casi que la podemos probar. Esto nos permite, pues, competir con esas soluciones propietarias, ¿no? Nuestro propósito a la hora de diseñar una arquitectura para el Internet de las cosas es que siempre podamos hacer lo mismo, que tengamos una normalización, que tengamos unos protocolos para que cada solución no sea una solución totalmente diferente. Entonces, lo que nosotros vamos a proponer aquí como arquitectura de trabajo, pues se puede aplicar en diferentes sectores, en la ciudad, en la agricultura, en la salud, en la industria. Pretendemos que todo lo que nosotros vayamos a hacer, vayamos a desplegar, que pueda servir para cualquier cosa. Y al final vamos a ver que utilizando esta tecnología de firewall, estos protocolos y estas normas, vamos a poderlos encajar siempre en casi todo este tipo de sectores, ¿no? Porque siempre va a existir una capa por aquí por medio que, independientemente de donde yo tenga la información, de una industria, de una ciudad, esta capa va a ser la encargada de normalizar todos esos datos. Esa capa va a ser la encargada de que yo pueda inyectar esa información desde cualquier dispositivo y esa capa va a ser la encargada de que yo lo pueda consumir. Nosotros hemos testeado ya esta arquitectura en diferentes proyectos dentro de la universidad y dentro del aula.
Hemos tenido proyectos famosos como Innolivar, que es una compra innovadora de productos para el campo, donde algunos de los dispositivos que se han desarrollado, por ejemplo para la almazara, toda la información digital que estaban generando la estaban inyectando en nuestra plataforma de Fireware, ¿no? Porque era una condición para esos dispositivos. Uno de los últimos es un proyecto de formación, que es el proyecto IVA, donde se está digitalizando la finca experimental de Rabanales, no solamente la de Rabanales, sino otras fincas, en un proyecto interregional con Portugal, de tal manera que, bueno, nos da validez utilizar esta tecnología, como digo, para gestionar todos esos datos, desde un pequeño volumen a un gran volumen de un proyecto internacional. Aquí podemos ver un resumen de lo que sería, de manera general, cómo sería una arquitectura muy vista desde arriba y dónde poder encajar lo que sería el ecosistema de Fireware, que estaría aquí en medio, que sería capaz de trabajar con datos de diferentes sectores y que a este sistema de gestión, este ecosistema de utilidades de Fireware, le puede llegar información de diferentes tipos. Le puede llegar información de equipos, terminales, dispositivos, incluso información que nosotros podemos generar con nuestro móvil o información que nosotros podemos generar con nuestro ERP de empresa, ¿no? O sea, no solamente pensemos en dispositivos digitales, sino que esa gestión de datos que hace Fireware dentro de ese ecosistema puede validar cualquier tipo de datos. Y una vez teniendo esta arquitectura básica de aquí, con todos los protocolos que vamos a ir viendo, con todas las normas un poco que vamos a ir desarrollando, pues ya lo único que tenemos que hacer es desarrollar aplicaciones que consuman esa información. Básicamente Fireware es un sistema de gestión de información. Un sistema de gestión de información un poquito más evolucionado que los tradicionales, porque es muy abierto y es un sistema de información que se basa en utilizar librerías. O sea, no vamos a crear una tabla dentro de una estructura porque vamos a hacer un create table, sino que vamos a utilizar una API para inyectar un modelo de datos, como hablaba Miguel, y se va a generar automáticamente. Desde el aula, la labor que hacemos nosotros en la universidad pues, es plantear cada uno de estos puntos. Un punto que es el de difusión y formación sobre la tecnología Fireware. Nosotros nos la hemos encontrado, como digo, y que nos está sirviendo para diferentes tipos de proyectos, que es lo importante. También es importante que no la hemos visto limitada en un momento determinado, o sea, no hemos tenido en un momento determinado de decir, bueno, es que aquí ya no llega Fireware. Bueno, pues por el momento no nos hemos encontrado ningún tipo de limitación. Sobre el tema de las comunicaciones que utilizamos para que esos dispositivos comuniquen la información de los atributos que están recogiendo en cualquier tipo de terreno y que nos lo lleve a nuestro sistema de gestión de base de datos, lo hacemos sobre comunicaciones abiertas, LP1. Ahora, si queréis, introducimos un poco lo que es la tecnología de largo alcance y de bajo consumo, ¿no? Que podemos desplegar en nuestra ciudad y que no nos cuesta dinero enviar ese dato del dispositivo a la red. Donde vamos a gestionar los datos va a ser una plataforma Fireware, en definitiva es un servidor, un conjunto de servidores que van a tener una serie de herramientas que son abiertas y que nosotros vamos a poder ir configurando a gusto según nuestras necesidades. Y por último, pues vamos a tener una serie de aplicaciones que son las que van a consumir esos datos. Aquí estas aplicaciones pues son aplicaciones web, aplicaciones móviles, nuestro propio sistema de gestión. Aquí podemos hacer cualquier cosa. Pero sí que está muy bien delimitado a la hora de desarrollar una solución de este tipo, cuáles son los pilares en los que basarlo. O sea, aquí empezamos a decir, bueno, pues yo quiero sensorizar una planta de lo que sea, de una industria, ¿y por dónde empiezo, no? Yo compro sensores de qué tipo, cuáles son los protocolos que voy a utilizar dentro de mi industria y luego qué hago con esos datos, ¿no? ¿Dónde me los llevo? ¿Qué me los llevo? Una base de datos que yo voy a gestionar y cuál pongo. Voy a poner un Postgre, voy a poner un Oracle, voy a poner un MySQL, ¿qué es lo que hago, ¿no? Y luego sobre esa gestión tengo que inventar, bueno, pues tengo que hacer ya una aplicación a medida, un producto a medida, ya sea una aplicación para web o lo que sea, donde ya consuma esos datos de una base de datos específica. Aquí nos olvidamos de esto, aunque lo estemos utilizando en su capa más baja, pero nos olvidamos de ese diseño de tener que pensar por cada una de esas capas cuáles son las herramientas que vamos a utilizar. Como digo, después de hacer este análisis, sí que vemos en todos los proyectos IoT tres pilares fundamentales. Y en esos tres pilares fundamentales
es lo que vamos a basar cada una de las herramientas que vamos a explicar aquí a continuación. Esos tres pilares fundamentales para mí tienen vital importancia, porque es que ahora, desde la universidad, por ejemplo, cuando queremos hacer una solución de IoT y la quiere hacer pues, un estudiante de agrónomo, el estudiante de agrónomo sabe mucho de agricultura, ¿no? Y sabe mucho de saber valorar los sensores y la información que tienen todos los equipos que están desplegados en el campo. Pero no tiene por qué saber tecnología digital, no tiene por qué ser un experto en bases de datos, no tiene por qué ser un experto en programación. El poder tener estos pilares fundamentales, para mí, es decir, bueno, hay una parte fundamental que es la de las aplicaciones, que es aquí donde yo te quiero a ti, agrónomo. ¿Por qué? Porque vas a tener los datos, los vas a poder analizar y me vas a dar resultados sobre esos datos. Pero no te pongas en algo que tiene que ver con la electrónica, que para eso ya tenemos otras carreras. O en un sistema de gestión, que para eso ya tenemos los sistemas de informática de gestión, ¿no? Al final, una persona se mete y tiene que estar tratando con cada una de esas cosas. Esto es lo que nos permite diferenciar el trabajo que tiene que hacer dentro de un proyecto IoT cada una de las personas que participan. Los pilares fundamentales el primero es la de los dispositivos. Los dispositivos es la propia electrónica y los sistemas de comunicación que van a tener. El segundo pilar fundamental, desde mi punto de vista, es el sistema de gestión de datos. Y el tercero van a ser las aplicaciones. Nosotros podemos comprar dispositivos de tecnología diferente y que empiecen a sensorizar la información de nuestro contexto. Esa información de nuestro contexto, de alguna manera, a través de los sistemas de comunicación, que hay muchos, me van a llegar a mi plataforma de gestión de datos. Esa la gestiono yo, una plataforma que sea normalizada y que la pueda utilizar cualquier gente, y luego que haya empresas que sepan desarrollar sobre esos datos, que están en abierto y que tienen un protocolo que sepan realizar la mejor solución. Una de nuestras propuestas dentro de esta ciudad es que la ciudad tenga un sistema de comunicación abierto, precisamente para que se puedan desplegar sensores por toda la ciudad. Igual que la ciudad tiene las calles, y el ayuntamiento es el encargado de suministrarnos estas calles, que estén en buenas condiciones, pues que haya también condiciones de comunicación, para que podamos desplegar dispositivos electrónicos, dispositivos que sean capaces de medir nuestro contexto cualquiera de las personas, no empresas dedicadas exclusivamente a eso, y que luego haya empresas del sector TIC que se dediquen a la programación y que puedan consultar esas bases de datos que están centralizadas, con un protocolo que está centralizado también, normalizado, pues para que puedan desarrollar la mejor solución. O sea, sería para mí un entorno ideal de desarrollo. Dentro de las comunicaciones que hemos abierto, aquí voy a ir muy rápido, nosotros basamos las comunicaciones en LoRa, de Long Range, a través de TTN, de Thin Network, porque es una red de comunicación colaborativa. Nosotros hemos montado aquí la comunidad Córdoba.es, que es totalmente gratuita, y estamos desplegando sensores. Esto es una malla de antenas que tenemos distribuidas por la ciudad. Cada vez más nos cuesta trabajo desplegarlas, son muy sencillas, no son costosas para el valor que tiene de los datos que están transmitiendo. Para poneros un ejemplo, allí en Rabanales nosotros tenemos, pues porque la gente también ahora se ha tirado mucho al charco con la tecnología LoRa, ¿no? Y hay muchas antenas, ¿no? Pero tenemos una de las antenas que se encarga de recoger la información de los sensores que tenemos en la finca experimental, que podemos tener del orden de 100 sensores, 100 nodos, que a su vez cada nodo tiene diferentes sensores. Pues esto ha generado en el año cerca de 5 millones de mensajes. 5 millones de mensajes que no han costado dinero. Ninguno de ellos ha tenido precio. Ha costado una antena. La antena cuesta dinero. Pero en comparación de la evaluación que se le saca, del consumo que se le saca a esos mensajes gratuitos, yo creo que merece la pena. Sigue siendo la comunidad Córdoba la que tenemos diseñada y a partir de ahí podéis entrar si queréis y ver todos los proyectos con los que hemos trabajado con esta tecnología, entre otras. Y aquí lo importante es que toda la información que estamos enviando desde nuestros dispositivos, al final es un sistema de comunicación que tiene su propia plataforma. Yo la llamo plataforma de comunicación, porque no tiene nada que ver con las otras plataformas que estamos hablando. Los dispositivos capturan la información con sus sensores y a través de su plataforma envían los datos, en este caso, a la plataforma de comunicación que es TTN. Esto lo hacemos porque en LoRa existen otros sistemas de comunicación como Sigfox y funciona exactamente igual. Yo compro un dispositivo Sigfox,
me genera una información de los sensores que tiene y me lo envía a la plataforma de Sigfox. Es el proveedor de esa información. Unos son gratuitos, otros son de pago. O bien si utilizo tecnología NB-IoT. En algún sitio he tenido que comprar unas tarjetas y en algún sitio además hay un servidor que está recibiendo esos datos. O sea que hasta aquí estas plataformas de comunicación funcionan todas iguales. Una hay que pagar por el mensaje y otras no hay que pagar. En cualquiera de los casos, cuando ese dato llega a esa plataforma de comunicación, ya somos nosotros los encargados de capturarlo o de enviarlo a otro sitio, porque la plataforma de comunicación que me está cobrando por enviar el dato, no me está cobrando por almacenar ese dato en su plataforma. En esa plataforma no va a hacer ningún tipo de gestión. Así que dentro de ese sistema, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que ese dato, cuando llega a esa plataforma, sea la que sea, yo lo tengo que capturar y me lo tengo que llevar a mi propia plataforma. Eso es lo que nosotros queremos hacer con Firewall, es decir, independientemente del sistema de comunicación que se utilice y de la plataforma de comunicación a la que le lleguen los datos, al final ese dato yo me lo tengo que llevar a mi plataforma de Firewall. En el caso de TTN, es una plataforma, como digo, colaborativa y gratuita, te permite que cuando llegue ese dato lo puedas enviar a cualquiera de estas integraciones, le llaman integraciones. O sea, yo puedo hacer que ese dato cuando llegue a TTN, todavía no nos hemos metido en esta arquitectura, estamos en la primera, en la de los dispositivos, yo puedo hacer que ese dato en el momento que llegue, pues que me lo envíe a una hoja de cálculo de Google. Y ahí yo empiezo a recibir mis datos. Bueno, pues ya los datos que he utilizado en esa plataforma los tengo aquí. O bien hay otras plataformas que están como MyDevice o Tago.io, hay algunas plataformas aquí que son semi-gratuitas en el sentido de que te permiten enviar esos datos automáticamente a esas plataformas, pero tienen limitaciones. Limitaciones en el sentido de que no puedo almacenar ahí toda la información que yo quiera en todo el tiempo que quiera. Al final llega un momento que hay que también pagar, ¿vale? Estas integraciones son las que te permiten, todas estas integraciones de aquí son las que te permite TTN. Nosotros desde Firewall lo que hacemos es que nos olvidamos de todas esas integraciones, en este caso con la plataforma de comunicaciones de LoRaWAN, y toda información que llegue a TTN la captura nuestro sistema de gestión de datos. No olvidemos, ese segundo pilar, el pilar de gestión de datos, es el que va a recoger la información de la plataforma de comunicaciones, ¿vale? Pero ya soy yo el propietario. Los datos ya los tengo yo, donde tenga yo mi despliegue de Firewall, que ya veremos que es un conjunto de utilidades, los datos ya son míos. No es por el hecho de la propiedad, es por el hecho de que esas otras plataformas semi-gratuitas va a llegar un momento en que me dejen sin información, porque no la voy a poder recuperar de la manera que quiero. Aparte, esas plataformas van a tener sus propios protocolos para acceder a esos datos. No son protocolos normalizados, tendrán su API, sí, es verdad. Estará pública, también es verdad, pero cada una de esas plataformas va a tener una API totalmente diferente. Si todo esto no lo llevamos a un sitio común, con un sistema y un protocolo que sea comunitario, a partir de ahí, cuando nosotros tengamos esa información en ese saco, pues nosotros ya podemos irnos al tercer pilar, que es el de aplicaciones para consumir esa información. Firewall fue una iniciativa, empezó casi en el 2011, yo creo que un poco antes, y era una iniciativa de la Unión Europea. La Unión Europea quería inicialmente pues, ser competitiva frente a otros mercados. Otros mercados pues, eran los mercados internacionales que copan pues, todos los sistemas de computación que vemos ahora mismo en la nube, ¿no? Europa no tiene un cloud de Amazon, tiene distribución en Europa, pero no tiene una empresa que sea totalmente europea para dar ese tipo de servicios, ¿no? Ni Firewall es eso. Lo que se posiciona la Unión Europea es en empezar a desarrollar herramientas que nos permitan ser competitivos en el ámbito digital. Por eso habla de Firewall como el Future Internet, el Internet del futuro. Esas son sus pretensiones. Dentro de eso apareció esta iniciativa con una aportación económica de la empresa pública y de las administraciones, pues para empezar a desarrollar este modelo, este ecosistema de utilidades que nos servirían para desarrollar aplicaciones inteligentes. Esto se ha ido desarrollando por fases, ahora ya las fases todas están superadas, el producto está ya formado
y hay una fundación por detrás, que es la Fundación FIWARE, que es la que se encarga de hacer el seguimiento de las empresas proveedores que están apostando por esta tecnología y de hacer difusión, ¿no?, a nivel mundial. Es una tecnología planteada a nivel mundial. Aquí se ha oído mucho más en América Latina antes que ahora en Europa. FIWARE no es solamente un conjunto de utilidades, no son solamente programas que vamos a ver o servicios que vamos a ver, es que además hay una comunidad por detrás muy importante. Una comunidad que también está amparada en miembros que son miembros importantes dentro de la tecnología digital. Tenemos Telefónica, o tenemos Red Hat, tenemos NEC, hay muchas detrás de esta tecnología. Probablemente cada una de ellas, como Engineering, esta de aquí, hay algunas, Atos, tenían ya su propia plataforma. Y todas se han venido, no se han venido abajo, pero sí están apostando por FIWARE simplemente por la normalización. Y FIWARE es algo que no está cerrado. Cada una de ellas puede hacer módulos que le dan mucho más valor. Y ese valor es el que cada una de las empresas está explotando. Pero el núcleo central lo vamos a basar siempre en el mismo. Existen iniciativas para crear empresas con esta tecnología, mentores. Aquí en Córdoba, Telefónica montó algunos de ellos, ¿no? Y existen también herramientas como de laboratorio, o sea, hay un cloud de FIWARE donde vosotros podéis desplegar esta infraestructura para probarla durante un tiempo, o tenéis los módulos para poderlos desplegar en vuestros propios servidores. Vuelvo a decir lo de antes, que ahora en nuestra casa nosotros tenemos supercomputadoras. Para probar podemos utilizar las nuestras. El catálogo de FIWARE se compone como un puzzle. El catálogo son herramientas que ya están diseñadas para utilizar dentro de esta infraestructura. El corazón central de ese puzzle es el servidor de contexto, el Context Broker. Ahora lo veremos. Pero alrededor de él, dependiendo de nuestras necesidades, vamos a ir acoplando otras piezas. Entonces, dependiendo de lo que vayamos a hacer, dependiendo de los servicios que nosotros queramos implementar, podemos coger diferentes piezas. O sea, no es un paquete completo que se instala completo. Lo voy a ir instalando y lo voy a ir configurando en la medida que tengo módulos que puedo ir acoplando. Y si no existe un módulo, existen plantillas para que yo me pueda hacer un módulo con mi inteligencia, con mi servicio, para que la información, una vez generada, se inyecte a ese núcleo central, a ese corazón que es el servidor de contexto. Así que tenemos módulos para el tratamiento de Big Data, tenemos módulos para poder desplegar la información en abierto, en portales abiertos, tenemos módulos para la autorización, toda esa información que vamos a mover dentro de ese servidor de contexto va a tener sus perfiles de seguridad. Tenemos módulos de vídeo, tenemos módulos para hacer históricos de la información, visualizaciones, y esto ya es un catálogo antiguo, porque podéis ver en la página de FIWARE, que está todo en repositorios y tal, podéis ver la cantidad de enable, que le llaman a cada uno de estos componentes que están en desarrollo. La arquitectura de FIWARE, ya centrándonos en ese segundo pilar, en el pilar de la gestión de datos, realmente en FIWARE, pues podemos ver que está basado en un corazón central, que es el servidor de contexto. Ese servidor de contexto es el que va a mantener toda la información. Ahora veremos cómo y ahora veremos de qué tipo de información. Y sobre este servidor de contexto le vamos a ir añadiendo elementos de puzzle, módulos, para poderle dar funcionalidad. Aquí tenemos algunos de ellos, por ejemplo un IDM para securizar las operaciones de consulta o de grabación. Tenemos un módulo para generar históricos de la información que nos está llegando a través de los dispositivos que vamos a desplegar en nuestra arquitectura. Tenemos agentes IoT que nos permiten inyectar al servidor de contexto información de diferentes protocolos. O sea, pues yo quiero inyectar información de dispositivos que estoy desplegando información de comunicación LoRa o de un dispositivo que tengo conectado directamente a mi red a través de Wi-Fi o a través de cable, ¿no? Y sobre todo este corazón, pues lo que tenemos son aplicaciones que van a ir consultando a este servidor de contexto. Ese servidor de contexto
esa era la arquitectura así básica. Este servidor de contexto, esto que tenemos aquí, lo que hace es contextualizar, es decir, voy a tener la información de lo que tengo a mi alrededor. Se llama servidor de contexto por ese sentido, es decir, mi servidor de contexto en una ciudad pues me va a decir si un semáforo está operativo o no, si está verde o rojo, si un contenedor tiene un nivel de llenado determinado, si tengo una señal de ruido, si una tienda está abierta o no, tampoco tiene por qué ser de dispositivos IoT, pero me está dando la información, esa información digital que está manteniendo en un núcleo central a través de un modelo de datos como el que explicaba antes Miquel. Entonces, el servidor de contexto es al que yo le consulto cómo está un dispositivo en un momento determinado, el que me va a informar de lo que tiene a mi alrededor. Estos son algunos ejemplos, ¿no? Sobre un autobús, pues me puede decir si ese autobús está digitalizado y tiene sus dispositivos y sus sensores apropiados, pues me va a decir en qué ruta está, dónde está localizado, pero también me va a decir si está ocupado o no, o el nivel de ocupación que tiene, o también me puede decir el nivel de CO2 que tiene, todo lo que a nosotros nos interese. Sobre ese autobús, sobre ese objeto, se va a crear un modelo, un Smart Data Model, con toda la información posible que podría tener. Entonces, el servidor de contexto va a tener modelos de datos de los objetos que tenemos a nuestro alrededor. Y esos objetos, básicamente, con lo que hemos estado viendo anteriormente, van a estar formados por entidades. Aquí, esta base de datos, esta información global, al final va a tener registros en formato JSON, que van a tener esa distribución como mínimo. Una entidad va a ser algo que caracterice a un objeto determinado. Una entidad va a ser un autobús. Ese autobús pues, va a tener como mínimo un identificador, esos atributos que son obligatorios, y va a tener un tipo. Bueno, pues el identificador va a ser el autobús 031, que hace la ruta que sea, y va a ser de tipo, pues eso, autobús. Y ahora, dentro de esa estructura, dentro de ese modelo de datos, podemos generar todos los atributos que nosotros queramos. ¿Qué atributos son? Pues el número de pasajeros, puede ser también dónde está geolocalizado en un momento determinado, o puede ser también el conductor que lo lleva. No tenemos por qué pensar, cuando estamos haciendo una extracción de datos sobre un servidor de contexto, que tienen que ser solo y exclusivamente datos de un dispositivo IoT que tiene instalado. Son datos de un dispositivo IoT si lo tiene instalado, pero puede llevar también otro. Porque cuando yo hago una consulta pública sobre el estado de un autobús, pues lo mismo me puede decir no solamente por dónde va, sino cuál fue su última revisión de ese autobús, ¿no? A lo mejor a mí como ciudadano me interesa saberlo, ¿no? Entonces, las relaciones que se establecen en esa definición de objeto, en esa definición de datos, van a ser de este tipo. Y la comunicación con ese servidor de contexto, ya empezamos a ver un protocolo, que es el NGSI, y es una API pública y normalizada. Viene a ser de Next Generation Service Interface, me parece a mí que se llama. Pero ya vemos que para poder acceder a la información que hay aquí, que caracteriza cada uno de los objetos que vemos, lo vamos a hacer a través de un protocolo. Ese servidor de contexto que hemos visto ahí contextualizado dentro de la información que maneja, con una estructura algo más profunda, vamos a tener un servicio, por decirlo de alguna manera, algo que está funcionando en nuestro servidor, que nos permite hacer una serie de operaciones con él. Las operaciones que podemos hacer con él pues son operaciones para producir información. ¿Por qué? Porque yo desde mi dispositivo va a estar generando un valor determinado y quiero actualizarlo en mi base de datos. Va a estar generando información. También puedo hacer una consulta. Yo a este mismo servidor de contexto le puedo pedir que me diga, dime todos los dispositivos que tengo a mi alrededor, ¿no? Porque como estoy geolocalizado, quiero que me diga pues, todos los dispositivos de tipo autobús que tengo en un radio de 5 kilómetros. O sea, puedo realizar consultas. Y otra de las cosas más importantes, no solamente la actualización de datos de esa base de datos a través del protocolo y la consulta, son las notificaciones. ¿Por qué? Porque las notificaciones me permiten actuar sobre una información que me está llegando. Bueno, si un autobús se me pincha, yo automáticamente voy a crear una notificación que llame al taller o que llame a la policía. Todo eso ya está integrado, o sea, la capacidad que tiene esta API es bastante potente por la cantidad de datos que puede tratar
la calidad de datos que puede tratar también y la estructura de los mismos. Toda esa información, toda esta información que está generando aquí, la está siempre almacenando en una base de datos. Esa es la estructura básica de esa caja negra del Content Broker. Yo puedo meter información, puedo sacar información y con esa información, una vez que llega, puedo realizar algún tipo de actuación. Pues como cualquier otra API, nosotros utilizamos los mismos verbos que utilizamos para el protocolo HTTP. Podemos hacer actualizaciones, podemos hacer inserciones, podemos hacer eliminaciones, pues con este endpoint que nos va a decir en un momento determinado qué es lo que yo quiero consultar. Cuando nosotros tenemos un servidor de contexto, nosotros lo que estamos empezando es a meter información de nuestro entorno. Si yo voy a sensorizar un autobús, pues yo tengo que definir a través de mi modelo de datos, smart o no, tengo que definir cuáles son los atributos. Entonces, una vez que yo lo tengo claro, yo le paso a través de una de estas órdenes HTTP, con un post, le voy a decir, pues mi estructura de este modelo de datos va a ser la siguiente. Y la va a escribir en el servidor de contexto. No le voy a tener que decir un create table. Mi tabla es autobús y además mis atributos son tantos. Voy a tener una forma de, a través de una API, generar una estructura en formato JSON, como vemos aquí, con valores o no, que van a hacer que esa información automáticamente se actualice en nuestro sistema de gestión. Es una manera muy fácil, porque es que además, si yo luego a través de otros módulos quiero tener un histórico de ciertos datos que tengo aquí, a través de otra petición de esta API me va a generar una tabla con toda la información histórica, pero tampoco he tenido yo que crear esa tabla, me la hace automáticamente. O sea, yo quiero tener una ruta, la ruta que ha hecho el autobús, pues yo cada vez que me llegue la posición del autobús, la voy a tener que ir metiendo en un histórico para luego representarla, ¿no? Esa información de llevar, ese proceso de llevar toda la información de lo que está recibiendo para generar un histórico lo hace también de manera automática, a través del protocolo NGSI, creando una suscripción y él en ese módulo adicional de histórico va a crear su estructura de datos para almacenar ahí todo lo que haga falta. Como digo, si hacemos una petición a nivel de línea de comando con un curl o una cosa de estas, pues simplemente es un JSON que lleva una cabecera y una estructura en formato atributo-valor, ¿vale? Va a haber unas diferencias si el protocolo que voy a utilizar va a ser un protocolo LoRa o va a ser un protocolo Sigfox, porque cuando yo quiero crear un elemento de ese tipo dentro de mi servidor de contexto, no solamente le tengo que poner la estructura, sino que le tengo que poner las credenciales para que pueda coger el dato de la plataforma de comunicación. O sea que no es tan simple como esto, pero es así de simple. Ese servidor de contexto, que es el que mantiene la información actual, no mantiene la histórica. Simplemente el dispositivo le envía el valor de humedad y el valor de humedad es el que escribe. Si dentro de 5 minutos le vuelve a escribir la humedad, el servidor de contexto tiene el último valor, no tiene el anterior. Porque estamos hablando de servidor de contexto como el núcleo, todavía no nos hemos enlazado a ningún sitio. Es el núcleo, siempre va a tener el estado del contexto, el estado de la ciudad. Los protocolos que se pueden utilizar para inyectar información ahí, que vienen de dispositivos IoT, pues podemos tener, bueno, desde CoAP, que se utiliza en la industria, MQTT, también es un protocolo antiguo, pero que ahora está en vigor 100%. Tenemos Machine to Machine, protocolos de comunicaciones como hemos visto antes de LoRa, Sigfox, HTTP, TCP, a través de lo que ha definido FireWire como Ultralight, MQTT o CoAP, Sigfox, etc. Aquí hay una serie de gente que son los que nosotros vamos a engarzar dentro de nuestro puzzle para que esa información pueda llegar. Ahí tenéis la referencia al GitHub de las características de cada uno de estos protocolos. Ese servidor de contexto que mantiene esa información, como hemos dicho, no es tan simple. Tiene una serie de subservicios, como digo aquí, que me permiten organizar todo ese volumen de datos. Porque al final, si estamos hablando de información de nuestro contexto, de nuestra ciudad, de nuestros dispositivos, la cantidad de dispositivos que nosotros podemos desplegar es bastante, ¿no? Entonces, a la hora de hacer las consultas, esta API pues, te permite una paginación para que no te tengas que traer, dime todos los autobuses que yo tengo en 5 kilómetros, lo mismo tengo 5.000, eso es una petición muy larga para nuestra aplicación, se puede paginar. Los atributos pueden ser compuestos,
Los atributos, por ejemplo, geo, pueden ser atributos compuestos porque no solamente lleva la definición de un punto, sino de una línea o de un polígono, ¿no? Pero también pueden ser arrays con datos. O sea, no nos fijemos siempre en que voy a mandar temperatura y humedad. Nos permite la geolocalización. La geolocalización no es que pueda almacenar el dato geo del equipo, sino que luego pueda hacer consultas. Las consultas son de tipo eso, dime lo que tengo a mi alrededor, créame un polígono, cuáles son los que cumplen estas condiciones, condiciones geo que son muy importantes para hacer el desarrollo de una aplicación gráfica o una aplicación GIS, ¿no? Permite lógicamente soporte de fecha. Y hay otra cosa importante que es la federación y proveedor de contexto. Fijaros que esto se ha hecho para que haya una interrelación de datos entre no solamente las administraciones, sino entre las empresas. Queremos tener un producto o queremos tener un servicio que se interrelacione con otro. Entonces nos permite que diferentes servidores de contexto estén entre ellos federados para que yo pueda hacer una consulta a nivel principal, a nivel de raíz, y que esa consulta me lo resuelva por todos los servidores que tengo federados. O bien me voy a hacer una consulta a un servidor federado directamente, a uno de ellos. Por ejemplo, puede haber una federación de servidores de contexto, uno en cada una de las provincias de Andalucía. Pues si yo puedo consultar un dato de autobuses, si lo hago desde el raíz, me va a dar los autobuses de toda Andalucía. Si me voy a Córdoba, me va a dar los de Córdoba. O sea, eso te permite tener una estructura de toda esa información, ya no solamente de tu propio servidor que tengas montado, sino de servidores que estén federados entre ellos. Y dentro de tu propio servidor de contexto se pueden crear estructuras a nivel de algo, pues para poder localizar la información. Yo puedo tener en la ciudad, porque voy a digitalizar o voy a crear una estructura IoT sobre parques y jardines, pues yo puedo localizar mis dispositivos por los parques que están en Ciudad Jardín, los parques que están en Fátima o los parques que están en otro sitio. Cuando voy a hacer una consulta del estado de todos mis dispositivos, la puedo direccionar a esa rama o la puedo hacer a nivel superior. Las entidades, cuando las vamos a crear, todo lo que hemos visto antes, estos ya son ejemplos de entidades. Bueno, pues esto es un ejemplo sencillo que lleva su identificación, un nombre, un tipo, el time zone que se puede poner, y luego a partir de aquí cada uno de los atributos. Los atributos son atributos que caracterizan ese objeto y los tipos de objetos, los tipos de datos, pues son datos JSON, como hemos visto antes. Así que de una manera tan sencilla como esta, que digamos que sería el body dentro de una petición que yo voy a hacer a mi servidor, pues estoy generando ya, digamos que la base donde voy a meter información, con una estructura tan sencilla como esta. Estas son dos diferentes. Perdón. Y las suscripciones, que era el otro elemento que hemos dicho que era muy importante dentro del servidor de contexto, es el que te permite, cuando llega ese dato, realizar una acción sobre ello. A través de una suscripción, yo le puedo decir que me haga, como en este caso, una notificación. Vale, en este caso lo que está haciendo es que a través de esta descripción, a través de esta suscripción, perdón, está generando un histórico, que va a consistir en que cada vez que llegue un dato de esta entidad que nosotros hemos llamado como TUV0000, si se cumple una condición determinada, que en este caso es que cambie el número de secuencias, pues me va a crear un histórico almacenando la temperatura y humedad. ¿Cómo crea ese histórico? Pues a través de este body, que voy a hacer una petición post a mi servidor de contexto, donde le indico qué es lo que quiero evaluar, o un objeto, o una categoría de objetos, o un tipo de objeto, y le digo que una vez que yo tenga esa variación que yo pongo en mi condición, vaya a parar a un endpoint correspondiente. Este endpoint que nosotros tenemos aquí es un endpoint que genera un histórico. O sea, yo puedo hacer la generación de un histórico simplemente enviándole esta información a mi API, ¿no? Y a partir de aquí pues voy a tener una base de datos con todo el histórico de los datos de este dispositivo cada vez que tiene su variación. Esos modelos de datos que hemos visto aquí en estos ejemplos ya los enlazo con el modelo de datos armonizado que pretende Firework con lo que hemos visto ahora con el Smart Data Model. El Smart Data Model ahora está teniendo también mucho auge
Porque no solamente por la normalización, aquí estamos hablando de normalización, estamos hablando de protocolos, estamos hablando de interoperabilidad, pero sobre todo es que ahora en este mundo de la inteligencia artificial, machine learning y todo este tipo de cosas, el dato es lo que cuesta dinero. Entonces se está generando una economía del dato. Por ese motivo se está intentando normalizar, pues para sacarle más provecho. Realmente hay una condición económica detrás muy importante. No es que la estemos enmascarando con el tema de la integración, pero realmente hay un valor importante sobre los datos, porque están jugando un papel fundamental ahora mismo con la inteligencia artificial. Estas son las referencias que hemos visto antes de lo que antes era el modelo de datos armonizado, que es como lo llamaban, ahora se le llaman Smart Data Model. Hay una organización por detrás independiente que ya se encarga de lo que antes hacía Firewall, y aquí tenemos algunas referencias. Y por el momento es esto lo que os puedo contar. Me gustaría que en un momento determinado tuviésemos un taller para que vieseis de verdad qué fácil es poder desplegar un dispositivo y empezar a tener en una plataforma determinada Firewall, que no hemos hablado aquí cómo se despliega, cómo ese dato llega aquí casi de manera no instantánea, sino fácil. Instantánea siempre va a ser, ¿no? Sino muy fácil. Cualquier solución IoT, pues ahora teniendo un stack de Firewall, consiste en subir 3 scripts y ejecutarlos para generar su modelo de datos, y los datos empiezan a inyectarse a esa infraestructura. Ya lo único que habría es que utilizar las aplicaciones. Cualquier aplicación, cualquier página web, utilizaría el mismo protocolo, el NGSI, que hemos utilizado nosotros para mantener y para subir esa información, utilizaría el mismo protocolo para poderla representar en una página web, para poder hacer una solución con una app o con cualquier tipo de cosa.